El análisis del presente artículo lleva por título la desinfección del agua por medio de la luz ultravioleta. Las palabras claves a analizar en el presente artículo son luz ultravioleta, desinfección, microorganismos y agua potable. La luz ultravioleta es una fuente o alternativa de desinfección del agua potable frente al uso de tratamientos químicos como el cloro o el ozono, entre otras aplicaciones. En el presente artículo se analiza la información en cuanto a ventajas y desventajas al uso de la luz ultravioleta, además de información técnica en cuanto a la operación y mantenimiento de un reactor de luz ultravioleta, aplicaciones muy comunes de la misma, así como también el impacto biológico hacia el control del crecimiento microbiano en una línea de distribución de agua potable. Cabe señalar que la luz ultravioleta tiene una aplicación hace más de 50 años. Países pioneros como Europa o Estados Unidos han sido la vanguardia frente al uso de esta nueva alternativa para controlar el crecimiento microbiano en una línea de agua potable. Algunos usos concretos que tiene la luz ultravioleta han sido en bancos, en hospitales, industrias de desinfección, industrias farmacéuticas, entre otras compañías han optado por utilizar la luz ultravioleta para desinfectar el agua. La luz ultravioleta posee un rango o está ubicada en un rango del espectro electromagnético. El espectro electromagnético comprende una serie de regiones u ondas de características específicas, que va desde los rayos gamma, rayos X, UV y el espectro visible. Por lo tanto, la región ultravioleta es aquella porción que se encuentra comprendida entre los rayos X y el espectro visible. Cabe señalar que también dentro de la misma región UV se encuentran tres tipos diferentes de luz ultravioleta, A, B y C, siendo B y C las que tienen propiedades bactericidas y germicidas que permiten la aplicación o uso de esta luz para desinfectar el agua. La lámpara de luz de mercurio es una fuente alternativa y es una fuente que se utiliza para desinfectar el agua de manera artificial. A continuación, analizaremos algunos factores en cuanto al diseño y características técnicas de la lámpara de vapor de mercurio para la desinfección del agua. Los componentes típicos de una lámpara de arco de mercurio. Contiene lo que es un tubo herméticamente cerrado, compuesto por lo que es una sílica vitriosa o cuarzo. Ambos son transmisores de luz ultravioleta. El tubo contiene lo que es mercurio y un gas inerte. El gas inerte que se utiliza es el argón. El mercurio y el argón van a ejercer una presión sobre la lámpara y también va a servir para que los extremos donde se encuentran los electrodos compuestos por tungsteno sirvan para lo que es el arranque y a la vez sirvan para lo que es la formación del arco dentro del tubo, que es la luz ultravioleta. Dentro de los componentes de una lámpara vamos a ver los tipos de diseño de balastos que podemos encontrar. Encontramos dos tipos. Dentro de estos están los balastos electromagnéticos y los electrónicos. El electromagnético contiene lo que es un inductor, un capacitador y una lámpara. Estos a su vez, su frecuencia es de 50 a 60 Hz. Los electrónicos por su parte contienen un rectificador, un inversor y una lámpara. A diferencia de los anteriores, podemos considerar que la frecuencia ya no van a ser en Hz, sino van a ser en kilohertz, por lo cual hace que los electrónicos sean mucho más compactos, mucho más usados, más viables y que nos puedan proporcionar más energía. Haciendo esto, que la lámpara sea mucho más producente dentro de la desinfección de las aguas residuales. En la siguiente gráfica vamos a ver la diferencia entre una lámpara de baja presión y una lámpara de mediana presión. Las lámparas de mediana presión
están compuestos por numerosos picos que van desde los 245 nanómetros y que son menos eficaces en lo que es la radiación. Eso sí, los de mediana presión tienen aproximadamente de 50 a 80 veces más germicida ultravioleta. Eso quiere decir que son muy buenos en ese aspecto, lo que podemos emplearlo durante un tratamiento de agua residual de baja calidad. Los de baja presión son muy eficaces, pero a la vez se necesita un mantenimiento mayor, contienen más lámparas, por lo cual lo hace un poco más eficiente y más rápido, cosa que con las de mediana presión podemos ahorrarnos un poco de dinero, espacio y podemos también tener un nivel de efectividad germicida. Vamos a ver cómo es la dimerización del DNA. Los microorganismos son inactivados por medio de la luz ultravioleta, como resultado del daño fotoquímico en los ácidos nucleicos. Esto quiere decir que afecta tanto el DNA como el RNA celular. En la siguiente figura vamos a analizar cómo se da este cambio fotoquímico en los ácidos nucleicos y qué es lo que pasa. Dentro de la dimerización del DNA podemos ver que la luz ultravioleta hace que se formen nucleótidos adyacentes, moléculas dobles o dímeros. Dentro de los dímeros podemos ver que puede ser citosina, timina, timina o incluso la dimerización del uracilo. Una cantidad suficiente de dímeros hace o impide más bien la duplicación del DNA y del RNA. En la figura 4 podemos ver una gráfica comparada por E. coli y por otros microorganismos. En la siguiente figura vemos cómo es el espectro de acción germicida de la luz ultravioleta en la E. coli. La E. coli alcanza lo que es una longitud máxima de 265 nanómetros y de 220. Podemos ver cómo el nivel de absorción del DNA por medio de los nucleótidos es muy diferente a lo que es la inactivación de la E. coli. Podemos ver una gran diferencia dentro de esta gráfica, que el espectro de UV es muy buena para lo que son los microorganismos. Los mecanismos de reparación es el único desinfectante UV que sirve para fotorreactivación. La fotodimerización de una timina adyacente se puede invertir por medio de una enzima. A diferencia de los virus, no pueden hacer esto porque no pueden invertirse dentro del daño que ha causado una luz ultravioleta. Las bacterias y otros microorganismos, a diferencia de estos, van a depender mucho de lo que es la temperatura, el pH, el daño provocado por la luz ultravioleta, la exposición a la luz, la temperatura del agua. La ley de Chick nos explica que a dosis bajas encontramos hombros y a dosis altas encontramos colas. Las dosis bajas se dan por medio de una inactivación en serie, en donde solo se da cuando un microbio es dañado internamente. Las colas que se dan en dosis altas se forman por medio de la acumulación de microbios o de la oclusión del microbio particulado. La dosis germicida generada por una lámpara de arco de mercurio se define por la siguiente fórmula. La ley de Chick nos explica que N es el número de microbios que restan después de la exposición a la luz ultravioleta. N0 es la concentración inicial de microbios previa a la aplicación de UV. La I es la intensidad UV, el tiempo está considerado como T y K es la constante del ritmo de inactivación.
La dosis UV se define como el producto de la intensidad UV y del tiempo, donde I es la energía de salida de la lámpara de mediana presión, que esto depende de una longitud de onda, mientras G es el espectro de acción dependiente de la longitud de onda del microbio, cuando ya es inactivado. Las tasas de inactivación van a depender de la especie microbiana, de la población microbiana y de la longitud de onda de la luz ultravioleta. En el siguiente cuadro vemos cómo las bacterias son menos resistentes a 254 nanómetros a diferencia de los virus. Los quistes son mucho más resistentes a 254 nanómetros. En la siguiente tabla vemos las diferentes maneras de inactivar a las siguientes bacterias y microorganismos. Los requerimientos de dosis UV aún no se ha llegado a un acuerdo universal en donde digan cuál es la carga mínima de dosis para la reducción de patógenos. Sin embargo, se puede utilizar lo que es un rayo colimado o una curva de respuesta UV en donde podemos observar la dosis para la desinfección de un tratamiento o ya sea para identificar el pretratamiento para un agua y que sea más económica. Factores que impactan a la administración de la dosis de UV. En este apartado vamos a considerar algunos de los factores operativos más importantes que impactan a la administración de la dosis de rayos ultravioleta por un reactor artificial hacia los microorganismos. Estos factores técnicos los podemos dividir en tres categorías: el suministro de electricidad, el envejecimiento de la lámpara y la temperatura del agua. El suministro de electricidad es un factor muy importante dado que se requiere contar con una buena fuente de energía eléctrica para operar válvulas, sensores, mandos, controladores electrónicos y lámparas. El envejecimiento de la lámpara es un factor que puede ser atribuido debido a la falla de los electrodos de la lámpara o al número de ciclos de encendido y apagado experimentados por la misma. La temperatura del agua es un factor que no tiene un impacto directo sobre la tasa de inactivación microbiana, sino que es un factor que va a depender de la energía UV de salida del reactor, el cual va a estar determinado por la transmisión de calor generada por la lámpara del mercurio hacia el agua. Estos tres factores son meramente factores operativos. El factor biótico más importante es la localización de los microbios dentro de partículas. La dosis de ultravioleta administrada a los microbios variará dependiendo si estos se encuentran como células o individuales o si bien se encuentran localizadas o encerradas dentro de pequeñas partículas sólidas. Los microbios de vida libre como células individuales son más susceptibles de ser desinfectados que los asociados a partículas. La destrucción total de los microorganismos que se encuentran asociados a partículas en el agua requerirá un mayor gasto de energía de luz ultravioleta y van a depender del tamaño de partícula en los cuales estos se encuentren aconglomerados. A continuación, consideraremos la práctica de desinfección por luz ultravioleta en cuanto a las estrategias de desinfección del agua potable. Cabe señalar que las tasas de crecimiento bacteriano en agua potable han sido reportadas más reducidas por luz ultravioleta comparada con otros tratamientos químicos de desinfección, como el uso de cloro o cloramina en aguas potables. Una estrategia en cuanto al control del crecimiento microbiano en una línea de distribución de agua potable es el uso de filtros biológicamente activados, los cuales pueden ser montados corriente hacia arriba para cada unidad de desinfección de luz ultravioleta. El uso de estos filtros biológicos tienen la capacidad y son utilizados para la remoción de compuestos orgánicos. Uno de ellos es el COA o compuesto orgánico asimilable.
Este compuesto puede ser utilizado por las bacterias para favorecer su crecimiento. De ahí la importancia de que estos sean removidos mediante filtros. Con el agua de pozo, la tierra actúa como un biofiltro, reduciendo la concentración y filtrando al agua de virus, protozoarios y bacterias. Por lo tanto, la filtración ofrece la solución más práctica en cuanto a la remoción de microorganismos patógenos que se encuentran en el agua potable. Estrategia de desinfección para el agua potable. Una estrategia adecuada para desinfectar el agua potable es filtrar el agua para remover microorganismos. Ya vimos que la filtración a través de su material provee la remoción de los microorganismos para disminuir su concentración bacteriana. La segunda es aplicar luz ultravioleta para inactivar la bacteria patógena. Es a una longitud de 253.7 nanómetros que la luz ultravioleta ofrece propiedades bactericidas y virucidas. Por lo tanto, la luz ultravioleta inactiva las bacterias patogénicas a este rango o longitud de onda. Pero también a este rango no puede inactivar otras bacterias con mayor potencial patogénico como Giardia y Cryptosporidium. Por lo tanto, la tercera alternativa utilizada para la desinfección del agua potable es el uso de cloro y cloramina para controlar el COA, ya que el cloro y la cloramina son agentes que oxidan y neutralizan muchos compuestos orgánicos que son causantes de un mal olor y sabor al agua. Además de que se forman biopelículas de estos compuestos que ayudan también a la destrucción y a la eliminación de las bacterias patogénicas. Cabe señalar que estos compuestos son los responsables de darle al agua esa propiedad de incolora, inodora e insípida. Por lo tanto, estos tres pasos son fundamentales en cuanto a la desinfección del agua potable. La validación del rendimiento de una prueba de desinfección de luz ultravioleta se realiza mediante bioensayos, en el cual se compara la destrucción de un microorganismo por un reactor de luz ultravioleta con otro aparato de rayo colimado. Un microorganismo puede ser Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli o algún otro. La operación y mantenimiento. En este factor es muy importante considerar que los operarios deben saber manipular válvulas, sensores, saber calibrar los aparatos, así como también contener un número considerable de piezas de repuesto. Los subproductos de desinfección. Actualmente no se ha establecido una línea de investigación en cuanto a la formación de subproductos de desinfección. Es decir, no se presenta toxicidad en el agua debido a la formación de subproductos, ya que estos se consideran despreciables. Por lo tanto, vemos aquí una gran ventaja para el uso de luz ultravioleta, ya que no se necesita la intervención de agentes químicos para potabilizar el agua, descartando la posibilidad así de la futura formación de subproductos que pudieran ser considerados mutagénicos y carcinogénicos. Así también los costos de desinfección es una alternativa que ofrece la luz ultravioleta, dado los cortos tiempos de contacto que requiere esta luz para potabilizar el agua, generando así una rentabilidad económica. Ya hemos mencionado que países como Estados Unidos, Europa, han implementado esta estrategia de desinfección del agua. De ahí que estos factores son los más importantes a considerar para utilizar un sistema de luz ultravioleta, concluyendo así que la luz ultravioleta ofrece ventajas únicas respecto al uso de tratamientos químicos para desinfección del agua. Una de sus múltiples y variadas ventajas que ofrece esta técnica. Hasta aquí hemos analizado en qué consiste la desinfección del agua por medio de la luz ultravioleta.